¿Alguna vez has sentido que el suelo bajo tus pies se está moviendo, pero no puedes ver qué es lo que lo causa? Es esa sensación extraña de que el mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa, pero en las noticias solo vemos fragmentos desconectados. Un nuevo chat inteligente por aquí, una restricción de exportaciones por allá. Pero si unes los puntos, la imagen que aparece es honestamente un poco escalofriante. Es que no es solo una sensación, es una realidad tectónica. Lo que estamos viviendo no es simplemente una mejora tecnológica o una actualización de software. Estamos en medio de una carrera armamentística, pero esta vez las armas no son nucleares, ni siquiera son físicas en el sentido tradicional, son algoritmos, son chips de silicio y son centros de datos. Exacto, a eso quería llegar. Se habla mucho de guerra tecnológica, pero suena algo lejano, algo que ocurre entre directivos de Silicon Valley y burócratas en Washington o Pekín. Pero, ¿realmente es una guerra? ¿O es una exageración de los medios para conseguir clics? Ojalá fuera una exageración. Mira, piénsalo de esta manera. Durante el siglo XX, el poder de una nación se medía por su capacidad industrial, su acceso al petróleo y su arsenal militar. Hoy, el petróleo son los datos y las refinerías son los semiconductores avanzados. Quien controle la inteligencia artificial más avanzada no solo tendrá la mejor tecnología para sus teléfonos móviles, tendrá la capacidad de redefinir la economía global, la investigación científica y, lo más inquietante, la seguridad militar. No es una competencia comercial, es una lucha por la hegemonía del siglo XXI. Vaya, dicho así suena a que estamos jugando al Risk, pero en la vida real y con consecuencias inmediatas. Mencionaste los semiconductores, esos famosos chips. Me fascina cómo algo tan pequeño, del tamaño de una uña, se ha convertido en el objeto más valioso del planeta. ¿Por qué ahora? Siempre hemos tenido ordenadores. ¿Qué ha cambiado para que un trozo de silicio sea motivo de disputas geopolíticas? La diferencia es la capacidad de cómputo necesaria para la IA generativa y los modelos de lenguaje masivos. Antes, un chip servía para procesar una hoja de cálculo o renderizar un videojuego. Ahora necesitamos chips capaces de realizar billones de operaciones por segundo para entrenar a estas inteligencias. Y aquí está el cuello de botella. Fabricar estos chips de vanguardia es, posiblemente, el proceso de ingeniería más complejo que ha ideado el ser humano. Es como si de repente descubriéramos que solo hay una fábrica en el mundo capaz de hacer el motor que mueve a toda la civilización. Tal cual. Y no estás lejos de la realidad. Piensa en TSMC en Taiwán o en las máquinas de litografía de ASML en los Países Bajos. Son puntos únicos de fallo. Si mañana esa cadena de suministro se rompe, la economía mundial se detiene. Por eso ves a Estados Unidos prohibiendo la exportación de ciertos chips a China. No quieren simplemente vender más, quieren frenar la capacidad del rival para pensar digitalmente más rápido que ellos. Es una estrategia de contención pura y dura. Es fascinante y aterrador a la vez. Es como cortarle el suministro de oxígeno al cerebro del adversario. Pero hablemos de la otra cara de la moneda. Tenemos el hardware, los músculos, por así decirlo. Pero ¿qué pasa con la mente? Me refiero al desarrollo de los modelos de IA en sí. Porque veo que cada semana sale una empresa nueva prometiendo que su IA es más humana que los humanos. Ahí es donde la competencia se vuelve salvaje. Tienes a los gigantes tecnológicos invirtiendo cantidades de dinero que superan el PIB de muchos países pequeños. Y la razón es el miedo a quedarse atrás. En Silicon Valley lo llaman FOMO, pero a nivel corporativo y existencial. Si Google, Microsoft o OpenAI logran la llamada inteligencia artificial general, una IA que pueda aprender y realizar cualquier tarea intelectual mejor que un humano, el primero que llegue se lo lleva todo. El ganador se lo lleva todo. Eso suena peligroso en cualquier contexto, pero más cuando hablamos de inteligencia. ¿No crees que esta prisa está haciendo que nos saltemos los semáforos en rojo en cuanto a seguridad? Absolutamente. Es el clásico dilema del prisionero. Todos saben que deberían ir más despacio, verificar la seguridad,
pensar en la ética, pero si tú frenas, asumes que tu rival va a acelerar. Entonces nadie frena. Estamos construyendo el avión mientras caemos por el precipicio, esperando que las alas funcionen antes de tocar el suelo. Y no solo son empresas, ahora los gobiernos están despertando. Cada potencia quiere su propia IA soberana. Nadie quiere depender del algoritmo de otro país para gestionar su red eléctrica o sus sistemas de defensa. Eso me lleva a un punto que me preocupa. Si cada bloque geopolítico desarrolla su propia IA con sus propios valores y sesgos, ¿no estamos encaminándonos hacia una fragmentación de la realidad? Quiero decir, una IA entrenada en Occidente tendrá una visión del mundo muy distinta a una entrenada en Oriente. Has dado en el clavo. Eso es lo que algunos llaman la cortina de hierro digital. Internet, que nació como una promesa de conexión global, se está dividiendo. Podríamos llegar a un futuro donde la verdad sea diferente dependiendo de qué IA te la esté contando. Y eso tiene implicaciones filosóficas profundas. La IA no es neutral, es un espejo de los datos con los que se alimenta. Si alimentas a la bestia con propaganda o con una visión del mundo sesgada, la bestia replicará y amplificará eso. La guerra tecnológica no es solo por quién tiene el chip más rápido, sino por quién define la narrativa cultural y política del futuro. Es curioso, porque solemos pensar en la IA como algo frío, matemático, objetivo. Pero lo que me estás diciendo es que es profundamente humana, con todos nuestros defectos y nuestras luchas de poder incrustadas en el código. Es que la IA es, en última instancia, un producto cultural. Y aquí entra otro factor interesante, el talento. Puedes tener todas las máquinas de litografía del mundo, pero si no tienes a los ingenieros brillantes que sepan diseñar las arquitecturas neuronales, no tienes nada. Y ahí es donde se libra otra batalla silenciosa, la fuga de cerebros. Estados Unidos ha sido históricamente un imán para el talento global, pero China está invirtiendo masivamente en educación STEM para revertir eso. Es una guerra por las mentes que crearán las mentes artificiales. Y en medio de este choque de titanes, ¿dónde quedamos nosotros, los ciudadanos de a pie? A veces siento que somos espectadores en un coliseo romano, viendo cómo luchan los gigantes, esperando que no nos caiga ningún escombro encima. Es una metáfora válida, pero yo diría que somos más que espectadores. Somos la fuente de datos. Cada vez que interactuamos con estas tecnologías, las estamos entrenando. Somos, de alguna manera, los mineros en esta fiebre del oro, pero a menudo sin recibir el pico ni la pala. El impacto en nosotros será directo, en el mercado laboral, en la privacidad, en cómo consumimos información. Pero también hay un lado optimista, si me permite ser el abogado del diablo por un momento. Por favor, necesito un poco de optimismo después de hablar de guerras frías y cortinas de hierro. Ríe. Mira, la competencia feroz suele acelerar la innovación. Gracias a esta guerra, estamos viendo avances en medicina, en descubrimiento de nuevos materiales, en soluciones para el cambio climático que habrían tardado décadas en llegar en tiempos de paz tecnológica. La IA tiene el potencial de democratizar el acceso a servicios de élite, como tutores personalizados o diagnósticos médicos avanzados, para cualquier persona con un teléfono inteligente. Es cierto, es la paradoja de siempre. La tecnología nace a menudo del conflicto o de la competencia militar, pero termina transformando la vida civil para bien. El GPS, Internet, todos tienen ese origen. Exacto. La pregunta no es si la tecnología es buena o mala, sino quién sostiene el volante. Ahora mismo, el volante se lo disputan varias manos. Y lo que me preocupa no es que la IA se vuelva malvada al estilo Terminator, sino que sea utilizada por actores humanos para desestabilizar economías o manipular elecciones de una forma tan sutil que ni nos demos cuenta. La competencia por la IA está bajando el coste de generar caos, pero también el coste de generar soluciones. Es un equilibrio muy precario. Mencionaste antes la soberanía de la IA.
Europa, por ejemplo, parece estar tomando un camino distinto, más enfocado en la regulación que en la creación de gigantes tecnológicos propios. ¿Esa es una estrategia viable o es una forma de autoexclusión de la carrera? Es una apuesta arriesgada. Europa intenta ser el árbitro del partido, estableciendo las reglas éticas y legales como la ley de IA. Es noble y necesario, sin duda. Pero hay un dicho en la industria: no puedes regular lo que no entiendes y no puedes liderar lo que no construyes. Si te centras tanto en poner vallas al campo, puede que cuando termines los jugadores ya se hayan ido a otro estadio. Sin embargo, a largo plazo podría ser una ventaja. Si los modelos de otros lugares empiezan a fallar por falta de seguridad o confianza, el enfoque de IA fiable podría convertirse en un sello de calidad indispensable. Claro, como cuando compras un coche. Quieres que sea rápido, pero sobre todo quieres estar seguro de que los frenos funcionan. Quizás la carrera no la gane el más rápido, sino el más robusto. O el que logre integrarse mejor en la sociedad sin romperla. Fíjate en la energía. Estos centros de datos consumen electricidad como si fueran ciudades pequeñas. La guerra tecnológica también choca con la crisis climática. No puedes tener una IA infinita en un planeta con recursos finitos. Ese es otro límite que nadie parece estar calculando en sus hojas de ruta de crecimiento exponencial. Tienes toda la razón. A veces nos olvidamos de que la nube tiene una infraestructura física muy pesada y muy hambrienta. Y muy caliente, literalmente. Ríe. Cierto. Estamos llegando al final y me quedo con una sensación de vértigo, pero un vértigo lúcido. Hemos hablado de chips, de geopolítica, de ética y de energía. Si tuvieras que resumir esta guerra tecnológica en una sola idea para que nuestros oyentes se la lleven a casa, ¿cuál sería? Diría que estamos en el umbral de una nueva era de la civilización. La competencia por la IA no es solo por dinero o poder militar. Es una competencia por definir qué significa ser inteligente y, por extensión, qué papel jugamos los humanos en un mundo donde ya no somos los únicos que piensan. No es el fin de la historia, pero sí es el comienzo de un capítulo completamente nuevo y desconocido. Y lo más importante, el final de este capítulo no está escrito. Depende de cómo gestionemos esta competencia hoy. Qué gran reflexión. No se trata de temer al futuro, sino de entender que se está construyendo ahora mismo, a una velocidad de vértigo, y que las decisiones que toman esas superpotencias y empresas nos afectan a todos. Así es. Mantener los ojos abiertos y el pensamiento crítico afilado es nuestra mejor defensa y nuestra mejor herramienta. Pues con esa idea nos quedamos. Gracias por ayudarnos a desenmarañar este nudo gigante de cables, política y futuro. Y a vosotros que nos escucháis, la próxima vez que leáis un titular sobre chips o inteligencia artificial, recordad, no es solo tecnología, es el nuevo tablero de ajedrez mundial. Hasta la próxima.